Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Petahia veremos el tema Petahia, un nuevo gobierno híbrido y los días de Noah. Vamos a desarrollar la enseñanza de esta primera parte como si fuera un libro. Le voy a hablar con una introducción primero, la cual será la base o el cimiento de lo que vamos a hablar. Luego tomaré un texto que es la conexión entre la introducción y todo el desarrollo que vamos a ver. Luego vamos a ver algunas situaciones que fueron reveladas en el Tanaj. Y por último, la conclusión o cierre. Desde los días del presidente Bush se habla con mayor fuerza acerca de un nuevo orden mundial. Es sencillamente cómo gobernar el mundo de una mejor manera. Usted sabe todos los cambios que están desarrollándose ya. Quieren ir hacia una sola moneda. Poquito a poquito van avanzando en ello. Quieren hacer un ecumenismo total y la casa abrámica es el primer paso. Y note que es un nuevo orden mundial, pero será una copia barata lo que el enemigo va a hacer, porque realmente solo Yahshua puede traer un gobierno mundial unido, donde solo habrá una emuná en Yahweh Elohim, y el que va a gobernar no es ningún mortal, sino es Yahshua nuestro Mashiach. Ese reino se llama reino milenial. Entonces el nuevo orden mundial auténtico será establecido en el milenio. Pero antes de eso, Hasatán tratará de adelantarse a Yahshua y creará un nuevo orden mundial híbrido. Decimos híbrido porque será mezclado barro con hierro. Entonces, con la ayuda de Yahweh, entremos a la introducción. Que pase el primer verso. Bereshit 6:4 nos dice: había nefilín en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los gigantes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En la época de Yaret hubo ángeles caídos que incursionaron en la tierra. Estos seres son llamados en la cultura sumeria como Anunnakis. Pero ¿por qué los nefilín decidieron bajar a la tierra? Bueno, con un ejemplo lo entenderán. ¿Cuál es el objetivo si alguien no es de este país y viene a este país para engendrar hijos? ¿Para qué quiere tener hijos en tierra extraña? Eso hicieron los nefilín. ¿Por qué algunos se van con su esposa a los Estados Unidos, a una tierra que no es de ellos, y van con el propósito de que su hijo nazca ahí? ¿Para qué? Para poder tener legalidad y tener papeles. Entonces, de esto que te estoy explicando, trasládalo a este pasaje que leímos. ¿Qué raza era la que estaba incursionando ilegalmente en la tierra? Era una raza de nefilín que engendraron hijos híbridos llamados gigantes. ¿Para qué? Para tener derechos y decir: este planeta también nos pertenece. Fíjense en esta calavera gigante. Esta es una foto real de hace unos 30 años atrás. Los arqueólogos han hecho búsquedas y aquí vamos a empezar a meternos en el tema. De pronto se encuentran algunos vestigios de la historia. Usted mira esos seres que están ahí, que lo pintaron en bajorrelieve. Mire el tamaño de ese león, parece un gatito a comparación del hombre que lo sostiene. Y mire los que medían 1.85 metros, cómo se ven a comparación de ese hombre cazador. Estos son vestigios que hubo gigantes en la tierra, pero me di la tarea de investigar un poco acerca de la arquitectura del Vaticano. En la parte superior de la imagen hay un cuadro interesante. Usted puede ver a 3 personajes. No son niños, son humanos adultos. Pero mire el hombre que está sentado y delante de él se encuentra, ¿qué cosa? Un reloj circular muy avanzado. Y entonces cuando lo miras muy detalladamente ese relojito, te das cuenta que encaja perfectamente en la arquitectura de la ciudad del Vaticano. Entonces ese relojito de los nefilín que estaba dibujado en bajorrelieve aparece aquí en algunas ciudades de la tierra. Véalo por favor con lupa, estúdielo, júzguelo, pero vea cómo ese relojito calza perfectamente en la arquitectura del Vaticano. Esto desde
desde luego solo es visible desde arriba. ¿Qué conocer tenían estos que diseñaron la ciudad del Vaticano? Obviamente tenían contacto con los Nefilín de alguna manera. Ahora veamos un poco de los testigos escriturales acerca de esto. Cuando en el libro de Job habla de las constelaciones, habla de la constelación de Orión, que en hebreo es Kesil, y Kesil significa también gigantes. Entonces, desde el libro de Job, que es uno de los textos más antiguos, note cómo van apareciendo todo esto. En el libro de Job ya se sabía que había una constelación de los gigantes. Ahora bien, vamos a mencionar algunos comentarios de algunas personas muy conocidas. Paul Heyer, un ministro canadiense, dice que vivimos con 6 especies que no son humanos. También Neil Armstrong, el que pisó la luna, dice que alguien nos visita. Ellos tienen una tecnología muy avanzada de radiofrecuencia y a través de esto escuchan todo lo que sucede en la Tierra. Otro dato, desde el año 1971 la gente que estudia a estos seres sabe que hay vida en Marte. Hay fotos del Apolo 12, escuche bien, donde hay seres trabajando en la luna. Y cuando trajeron ese rollo para mostrar las imágenes, borraron todas las fotos. No obstante, algunas sobrevivieron. Mire esta foto que tomaron de la luna. Mire esos cráteres y ese extraño triángulo que parece una base extraterrestre. Los mismos que tomaron esa foto son los autores de esta otra imagen. Note que no es un platillo volador, tiene la forma de un cigarro. Dicen que tomaron esa foto de algo que estaba sobrevolando la luna, y lo que dijeron acerca de las dimensiones de este objeto es algo colosal. El largo que tenía esa nave era de 32 kilómetros. La nave medía 32 kilómetros. Entonces, ¿a quién le pertenece esta nave? Bueno, vamos a investigarlo dentro de un momento. Y miren esta otra imagen. Esta foto fue tomado en Marte. ¿Qué es esto? Esto no puede ser casualidad. Y la comparan con esta imagen de la esfinge egipcia. Son como una especie de querubines, porque se parece a un león que tiene alas. Y entonces estos mismos seres que hicieron esto en Marte son los mismos que vinieron a construir la esfinge y las pirámides de Giza. ¿Quiénes hicieron estas construcciones en Marte? Fíjense en estas casas. ¿Usted cree que eso apareció así por así? No, claro que no. Existen seres extraterrestres y la gente que no conoce las escrituras dicen que son marcianitos, pero la realidad es que estos seres no son otro que los ángeles caídos. ¿Usted ha escuchado que los querubín se transforman en carros de Elohim? Claro que sí, el libro de Ezequiel lo menciona. Son creaciones de Yahweh que no son humanos. Y cuando se hablan de razas caídas, estos seres extraterrestres no son la excepción. Por ejemplo, Yahweh hizo a los malajim para que sirvieran a los que vamos a heredar la vida perpetua. Pero Revelaciones 12 dice que Hasatán se llevó a la tercera parte de los malajim del cielo. Entonces los malajim son seres, comunican, pelean, hacen muchas cosas, pero hay una parte de los malajim que están caídos. Algunos de ellos engendraron hijos gigantes. A ellos se les conoció como ángeles caídos delincuentes. ¿Dónde están los delincuentes de alto grado? En la cárcel de máxima seguridad, esto es, el abismo. Ahora bien, todas estas razas de Nefilín son las que menciona la escritura. Cada uno está con su cita escritural. ¿Por qué le estoy mostrando todo esto? Para que usted vea que no estamos hablando de una suposición, y esto solo es la introducción. Ahora, con estos 3 puntos
eventos que les hablé, de los caídos, de los testigos y de las razas de Nefilín que hay en el Tanaj. Ahí está el relojito otra vez. Ahora ya lo pueden visualizar mucho mejor. Mire el tamaño de los que están ministrando. ¿Y a quién servían? Eso apunta a gigantes. Mire esta imagen maya. ¿Quién trajo la tecnología de estas cosas que fueron enseñados a las culturas del pasado? Hay muchas evidencias que en el pasado ya se manejaba una tecnología muy avanzada, y lo que ahora vemos es solo el renacer de esa tecnología. Ahora bien, vamos a conectar todas estas cosas que vimos hasta este momento. Bereshit 6 del 7 al 8 nos dice: y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Yahweh: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me duele haberlos hecho. Iba a venir el diluvio en la época de Noah. Todo esto entra en resonancia con Matillá 24:37. Mas como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué hoy en pleno siglo XXI estamos hablando de esto? Porque hoy estamos más cerca que nunca de la venida de Yahshua. Y no solo eso, en los días de Noah por primera vez se manifestó la lluvia. Antes de eso solo un vapor de agua subía y regaba toda la tierra. Entonces, ¿qué hubo? Un cambio climático. Y eso ahora es noticia de todos los días. Pero quiero circunscribirme a esto, porque quiero hablarle de este nuevo orden mundial híbrido. Para ello vamos a comenzar mostrando una cita del Tanaj. De pronto está el profeta Ezequiel y tiene una visión. A primera vista lo veo como una nave, pero lo que me llamó la atención de Ezequiel 1:20 es la frase: el ruach de los seres vivientes estaba en las ruedas. Entonces Ezequiel está viendo naves muy avanzadas. Fíjense lo que dice el verso 27 según la versión latinoamericana. Entonces vi en lo que parecían sus lomos y hacia arriba algo como metal refulgente, que lucía como fuego dentro de ella en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego, y había un resplandor a su alrededor. Solo el capítulo 1 de Ezequiel es tremendo. Usted abre Ezequiel y tiene una visión tremenda, pero en el capítulo 8, verso 2, nos vuelve a recalcar la característica más importante de estas naves. El texto nos dice: tenía un aspecto de metal refulgente. Lo que me llamó la atención en estos versos es lo siguiente. Ponga atención en esto. Ezequiel tuvo una visión, y en el capítulo 1 se describen naves avanzadas, y el texto lo describe como seres vivientes. Son querubines, y el Tanaj en muchos pasajes da a entender cómo los querubín se transforman en carros de Yahweh. Por ejemplo, el Tejilín 18:10 nos dice con respecto a Yahweh: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y uno siempre se ha preguntado diciendo: ¿acaso Yahweh no está en todas partes? Claro que sí, pero él usa sus carros, los cuales tienen aspecto de metal refulgente. Entonces, lo que le quiero hablar es que Ezequiel vio seres de metal, seres que en lugar de tener piel o epidermis tienen metal. Aquí también tengo que detenerme. Quiero que usted se dé cuenta con la introducción y con lo que hemos visto hasta ahora, que hay otros seres que desde luego están más avanzados que nosotros, pero que de alguna manera, yo no sé cómo era Adán cuando lo crearon antes de caer. Lo que sí sé es que los humanos tenemos carne y hueso, pero los querubín tienen aspecto metálico. Ahora bien, hay un testificar en internet de una persona que dice que estaba en la madrugada despierto y de pronto se le apareció un ser. La persona dice que era como de metal. Usted puede decir: eso
no es una historia inventada. Tal vez puede ser inventado, pero Ezequiel no puede mentir. Entonces Ezequiel tuvo una visión y de pronto un objeto se acerca. Y él detalla sus características en el capítulo 1. Entonces vaya apuntando un poco. En el Tanaj hay seres que en lugar de tener epidermis, tienen metal, y esto entra en consonancia con lo que dijo Daniel en el siguiente texto. Daniel 12:4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Otras versiones dicen: la maldad o iniquidad aumentará. Ahora, ¿cómo estamos en el siglo XXI? Hay un avance tecnológico impresionante. Se podría hablar mucho de esto, pero trabajemos con estas tres cosas. ¿Qué es lo que ha avanzado más en estos tiempos finales? Número 1, la robótica. Número 2, nanotecnología. Número 3, la inteligencia artificial. ¿Qué están tratando de alcanzar? ¿Para qué quieren la robótica? Para que tenga cuerpo, para que pueda interactuar con el mundo físico. Pero para poner chips tan pequeños se requiere nanotecnología. Es todo en miniatura. Los que fabrican chips lo trabajan con nanotecnología. En la ciencia están trabajando ya con robotitos que entran al organismo para poder operar. Eso es el avance de la tecnología. Y ahora lo que está arrasando con todo, ¿cuál es? La inteligencia artificial. Ya hablamos de eso en videos anteriores. Entonces, toda esta combinación de robótica, nanotecnología e inteligencia artificial es la antesala de lo que va a derivar el nuevo orden mundial híbrido. Entonces, a Daniel le enseñaron algo que me llamó la atención, porque a este hombre le enseñaron los gobiernos mundiales. Quiero mostrarle un detalle interesante que menciona el libro de Daniel. Usted recordará que Nabucodonosor tuvo una visión y vio una estatua. ¿De qué material era la estatua? Era de metal, su cabeza era de oro, sus pechos y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y donde quiero entrar es sus pies en parte barro cocido y en parte hierro. Note que son gobiernos. Entonces fíjese lo que dice el siguiente verso. Daniel 2:43 nos dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esta versión dice: se mezclarán con alianzas humanas, pero la versión latinoamericana dice más claro: se mezclarán mediante simiente humana. Es decir, habrá una mezcla genética, y quiero llevarlo a esto. Los pies de la estatua tienen una mezcla, y la mezcla, ¿qué es? Metal con barro. Ahora, cuando Yahweh hizo al hombre, ¿de qué lo hizo? De barro. Entonces el barro simboliza a la humanidad, y el metal, ¿qué simboliza? ¿Dónde hemos visto que hay metal? En los querubín. Ellos tienen aspecto metálico. Entonces el metal representa a los malajim. Puede representar a los malajim de Yahweh, como también a los ángeles caídos. Recuerden que Hasatán sigue manteniendo su apariencia original, pero no su carácter. ¿Qué era Hasatán antes de caer? Un querubín grande y ungido. Por ende, si usted quisiera ver a Hasatán ahora, lo vería de aspecto metálico sumamente hermoso. Ahora escuche esto. En cada creación que Yahweh Elohim hizo, siempre hay un remanente y siempre hay una parte caída, donde usted lo vea. Inclusive con el hombre, una parte cree y otra parte no cree. No de todos es la emuná. Entonces Yahweh le dice a Daniel: el último reino será una mezcla entre barro cocido y hierro. ¿Qué significa eso con esta nueva perspectiva que estamos viendo? Que la mezcla será entre humanos y ángeles caídos. Pero alguien va a decir: amigo, mucha imaginación, tantas letras te han vuelto loco. Pero yo te diría: ¿has leído Bereshit 6? No, entonces no juzgues, porque en el principio
en Bereshit 6. ¿Qué pasó? Hubo mezclas también. ¿En qué época? En los días de Noah. Y Yahshua dice, cuando yo venga se va a repetir esas mezclas. Y dice el libro de Daniel que será mediante simiente humana. En el texto original aparece la palabra sera, que significa linaje, semen, semilla. La pregunta es, ¿acaso los ángeles caídos van a volver a procrear con los humanos? No exactamente, pero hoy en día están queriendo crear bebés sintéticos, están fabricando vientres de robots para incubar bebés. Esta noticia dice, ¿realidad o ficción? Anuncian una fábrica de bebés con úteros artificiales. ¿Cómo nacerá ese bebé? Si es que esto se hace realidad, nacerá mitad humano y mitad robots. Será un humano artificial. Ahora les pregunto, ¿ese bebé que intentan formar tendrá el ruaj de Yahweh? Definitivamente que no. Pero entonces, ¿qué ruaj le pondrán a ese bebé? El libro de Revelaciones 13:15 dice que le infundirán aliento a la imagen de la bestia. En la versión Stendhal dice que le pondrán un ruaj a la imagen de la bestia. Es decir, estos bebés híbridos, si es que llegan a nacer, van a tener un ruaj maligno dentro de ellos. Ahora bien, regresemos al libro de Ezequiel. Vimos que Ezequiel menciona a seres metálicos que tenían un ruaj, pero Hasatán va a imitar eso y va a crear un ser metálico con un ruaj adentro. ¿Cómo lo va a lograr? Mediante tres cosas, como dijimos: por la robótica, por la nanotecnología y la inteligencia artificial. Esas tres cosas necesita Hasatán para infundir aliento, ya sea a los robots o a los bebés híbridos. Fíjense muy bien, para crear esos úteros artificiales, ¿qué se necesita? Se necesita la robótica para almacenar al bebé, se necesita nanotecnología para alimentar al bebé y finalmente necesitan inteligencia artificial para controlar ese útero robots. Entonces yo quiero que vean hasta dónde va a llegar esto. Incluso ya están fabricando clones robóticos de una persona. Por ejemplo, en esta imagen que ven en pantalla, ¿cuál es el humano y cuál es el clon robots? Son tan parecidos que casi no se diferencian. A ese nivel está llegando la ciencia. Robots que parecen prácticamente humanos, pero ninguno de estos clones robóticos tiene ruaj todavía. Pero al falso profeta le dieron el permiso para infundir un ruaj a estos seres robóticos. En resumen, a lo que quiero llevarlo es a esto. ¿Cómo quedará el reino de las tinieblas? Se lo pongo de esta manera. El antimashia es Hasatán corporizado. Ese es el misterio de la iniquidad. Pero el misterio de la piedad, ¿cómo era? Yahweh se hizo carne y habitó entre nosotros, Yahuanán 1:1. Y luego vienen las tinieblas y hacen lo mismo y dicen, ¿cómo hacemos lo nuestro? Muy fácil, creamos un antimashia y lo poseemos. Entonces tenemos un antimashia que es Hasatán corporizado. Luego tenemos a su imagen, que es un ser metálico pero con ruaj. Note lo que va a ver, pero cuando se habla de metal, ¿qué representa en el lado negativo? Representa a los ángeles caídos y finalmente el barro representa a los humanos enemigos de la Besorá que se mezclaron con el hierro. Entonces el nuevo orden mundial híbrido será un reino totalmente mezclado. Habrá robots con ruaj, humanos cyborg, un antimashia con chip cerebral. ¿Para qué quieren poner el chip cerebral? Para conectar tu cerebro con la nube. Al hacer esto, tu cerebro tendrá acceso a toda la información de internet. Entonces un antimashia con chip cerebral será 1000 veces más inteligente. Y súmale a esto que Hasatán lo va a poseer. Imagínense la inteligencia que tendrá este inicuo. Por eso la escritura lo menciona en Ezequiel 28 diciendo, «He aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, pero en lo más alto de su esplendor será quebrantado». Ezequiel 28:7 nos dice,
Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos los días de Noah. Para esta parte vamos a utilizar un poco el libro de Yashar. Este libro aparece en 3 ocasiones en la escritura. Algunos lo conocen como el libro de Jaser, donde se menciona el libro de Yashar. Se menciona en Josué 10:13, segunda de Shemuel 1:18, y también se hace una mención indirecta en segunda de Timoteo 3:8. Aquí menciona lo siguiente: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moshe, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entender, réprobos en cuanto a la emuná. ¿Por qué digo que se menciona indirectamente? Porque estos 2 nombres, Janes y Jambres, son 2 nombres que literalmente aparecen solo en este pasaje. En el resto de la escritura no vemos a Janes y Jambres, pero en el libro de Yashar, capítulo 79, verso 27, sí aparecen. Dice lo siguiente: y cuando ellos se fueron, el faraón llamó a Balaam el mago y también a Janes y Jambres sus hijos, y a todos los magos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey, y todos ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Entonces ahí tienes la evidencia. Como en los días de Noah. Vayamos a Bereshit 6 del 11 al 12. Ahí nos dice: y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo que llama la atención es la frase: y miró Elohim la tierra, la cual estaba corrompida. Esta palabra corrompida viene del hebreo shahat, y esto significa una tierra en ruinas, devastada, pervertida, depravada, trastornada, estropeada. Toda carne estaba echada a perder delante de Yahweh. Posteriormente, en la segunda parte del verso 12 vemos que dice: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Habían ido en contra de su naturaleza original. ¿Qué significa contra naturaleza? Básicamente significa sodomía, es decir, homosexualismo, lesbianismo e incesto. Esta frase, toda carne había corrompido su camino, incluye también a los animales, lo cual significa que todos los animales también se habían pervertido. Así se encontraba la tierra antes del diluvio. La pregunta es: ¿cómo está el mundo hoy? La perversión sexual va en aumento. Yashar 5 del 6 al 10 nos dice: y después del lapso de muchos años, en el año 480 de la vida de Noah, cuando todos aquellos que siguieron a Yahweh habían muerto de entre los hijos de los hombres y solamente quedaba Metushelaj, el Todopoderoso dijo a Noah y Metushelaj: hablen y proclamen a los hijos de los hombres, así dice Yahweh, abandonen sus malos caminos y sus malas obras, y Yahweh no traerá el mal que él declaró hacerles. Desde hoy, dice Yahweh, he aquí les doy un periodo de 120 años, y si ustedes vuelven a mí y abandonan sus malos caminos, yo también me apartaré del mal que les anuncié hacerles, y no existirá. Y Noah y Metushelaj repitieron todas estas palabras a los hijos de los hombres, día tras día las repetían constantemente, pero los hijos de los hombres no los escuchaban, porque ellos eran tercos. Entre la creación y el diluvio transcurrieron 1656 años. Indudablemente este planeta tenía muchísimos habitantes, imagínense.
Los hombres vivían hasta tener casi 1000 años. No había prácticamente enfermedad. La vitalidad era probablemente 20 o 30 veces mayor que la que tenemos hoy en día. Es decir, el mundo era muy distinto. Sin embargo, el Tanaj nos dice que el mundo, en tan solo 1656 años, se degeneró de tal manera que Yahweh tuvo que destruirlo con agua, y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Cómo es que el mundo llegó a esta situación en tan solo 1656 años? Un planeta poblado indudablemente hasta los confines de la tierra. ¿Cómo llegó la corrupción? Bueno, ¿qué sucede cuando un creyente se casa con un mundano o mundana? En la mayoría de los casos el creyente no convierte al mundano. El mundano convierte o corrompe al creyente. En una palabra, el oro no contamina al barro, el barro es el que contamina al oro. Entonces, ¿de dónde vino tanta corrupción? De la mezcla. Se mezclaron los Nefilín con las hijas de los hombres, se mezclaron los hijos de Set con las hijas de Caín. Recuerden que solo Noah y su familia fue salvo, lo que significa que el resto de la descendencia de Set también se corrompieron y se mezclaron con las hijas de Caín. Las hijas de Caín eran hermosas en extremo, pero corruptas. Romanos 1:26 nos dice: por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto lo estamos viendo hoy, cantidad de homosexuales y lesbianas. Luego dice, verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin compasión. ¿Qué les parece ese catálogo? ¿No lo estamos presenciando hoy en día? Claro que sí. Esta es la condición en la cual se encontrará el mundo, poco antes de la segunda venida de Yahshua. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante, y es que Yahweh nunca destruye sin primero dar una advertencia. Yahweh no destruye a los que son ignorantes. Yahweh no destruye a aquellas personas que no saben. Pero el pasaje de Romanos nos dice que ellos sí saben que está mal, pero aún así quieren seguir transgrediendo. Verso 32 nos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, entonces las personas no son ignorantes del juicio de Yahweh. Ellos saben muy bien lo que está mal, pero aún así quieren seguir haciéndolo. Bereshit 6:9 nos dice, estas son las generaciones de Noah. Noah, varón justo, Sadik, era perfecto en sus generaciones, con Elohim caminó Noah. En ese mundo donde había millones de personas, había un remanente fiel como ahora. Yahweh Elohim tiene un remanente fiel en estos tiempos, y ese remanente fiel no son los noahidas por si acaso. Ellos no reconocen a Yahshua como el Mashiach. Por ende, están muertos en sus delitos y transgresiones. Entonces Yahweh le dice a los hombres antes del diluvio, yo les voy a dar un periodo de Gesed para que puedan enderezar sus sendas. Y ese periodo era, como leímos en el libro de Yashar, 120 años. También Bereshit lo confirma. Bereshit 6:3 nos dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi ruaj con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, durante 120 años, Noah proclamó. El mensaje de Noah era un mensaje de juicio. La palabra contenderá, que se usa en Bereshit 6:3,
Casi en todos los casos en que aparece en el Tanaj, se traduce juzgar. Yo pregunto, cuando terminó Noah de proclamar, ¿cuántos grupos habían? Solo 2 grupos, los que estaban dentro del arca y los que estaban fuera del arca. Entonces, ¿qué fue el mensaje de Noah? Fue un mensaje de juicio. Divide a los justos de los injustos. Pero no solo eso. Noah no solo proclamó, sino que construyó. Hebreos 11:7 nos dice, por la emuná Noah, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa emuná condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la emuná. ¿Cómo es que Noah condenó al mundo? Bueno, amigos, antes del diluvio no conocían la lluvia. Ustedes recuerdan que este planeta estaba cubierto de aguas antes de la semana de la creación, ¿cierto? El segundo día Yahweh tomó parte de esa agua y la colocó arriba. Se llaman las ventanas del cielo. Y tomó parte del agua y la colocó abajo, que se conoce como las fuentes del abismo. Dividió las aguas de las aguas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se regaba entonces la tierra? Bueno, Bereshit 2 del 5 al 6 dice que Yahweh tenía un sistema de riego automático, que a ciertas horas del día aparecía un vapor que regaba la tierra, pero nunca había llovido. Imagínense construir un transatlántico en tierra seca y decir que viene un diluvio que va a inundar a todo el planeta. Un mensaje absurdo para la gente, ilógico, contrario a la ciencia, y sin embargo, ¿qué hizo Noah? No solo proclamó viene un diluvio, sino que construyó un arca en tierra seca. Y no era un arca pequeña, era un transatlántico, era un barco gigantesco. Cada martillazo que dio Noah era un testificar que él creía lo que estaba proclamando, porque si no hubiera dicho, viene un diluvio, va a venir un diluvio, se va a inundar toda la tierra, y la gente dice, ¿qué? ¿Cómo nos salvamos? Elohim proveerá. No. Noah demostró su emuná por sus obras. Jacobo dice, sin obras la emuná está muerta. Es decir, la gente dice, ¿cómo se salva el hombre? ¿Por obras? No. ¿Se salva por emuná sola? No. ¿Se salva por 50% emuná y 50% obras? No. El hombre es salvo por una emuná que obra, porque la emuná que no obra está más muerto que un cadáver. Noah, mientras construía el arca, proclamaba que iba a venir un diluvio y lo trataron como si estuviera loco, como si le faltaran algunos tornillos. Pero Noah siguió construyendo el arca, le dio el último martillazo al arca, y entonces viene el siguiente evento. Bereshit 7:16 nos cuenta los detalles. ¿Han leído en cuanto a los animales que vinieron al arca? En una versión de Hollywood acerca de Noah, muestran a los hijos de Noah con sogas, jalando a los animales para que entren. Métete al arca. Pero el Tanaj nos dice que los animales vinieron al arca de 2 en 2. Fue un testificar eso, de que la proclamación de Noah era verdad. Los animales eran más inteligentes que los hombres. Obedecieron los animales a Yahweh, pero no los seres humanos. Los seres humanos habían caído por debajo del nivel de los animales. Tenían más conciencia los animales que ellos, y ellos presenciaron eso. El mensaje de Noah, la construcción del arca, los animales viniendo de 2 en 2, entrando en orden al arca, y aún así no quisieron reconocer a Yahweh Elohim. Bereshit 7:16 nos dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Elohim. Luego, ¿qué pasó? Yahweh cerró la puerta. Yo pregunto, ¿podría alguno salvarse después de cerrarse la puerta?
Cuando la puerta se cerró, todos los casos estaban decididos, porque el juicio había terminado. Yahweh había dado el mensaje durante 120 años. Vieron cómo entraron los animales, tuvieron muchas señales, una gran oportunidad con la puerta de la Geset abierta, pero rechazaron y perecieron. Y apenas se cerró la puerta, ¿empezó a llover enseguida? No. ¿Cuántos días pasaron? Bereshit 7:4 nos dice, porque pasados aún 7 días haré llover sobre la tierra. Pasaron aún 7 días y el 8º día comenzó el diluvio. ¿Cómo creen ustedes que fueron esos 7 días para Noaj y su familia? Primer día, cielo azul. Segundo día, cielo azul. Tercer día, ni vestigio de nubes. Cuarto día, como todos los demás. Quinto día, sexto día, séptimo día. ¿Cómo creen ustedes que se comportaron los impíos fuera del arca? Durante esos 7 días, aumentaron las burlas. Si hubieran podido tumbar la puerta del arca, tal vez lo hubieran hecho. Miren a Noaj, este loco está ahí dentro, con su familia y con todos esos animales. Imagínense la burla que soportaron Noaj y su familia. Pero al 8º día se empezaron a aparecer algunos objetos voladores no identificados, nubes. Empezaron a fulgurar los relámpagos, empezaron a tronar los truenos y empezaron a caer gotas del cielo. Y la gente se preguntaba, ¿será que Noaj tenía razón? ¿Será que lo que es científicamente imposible está ocurriendo? ¿Será que estamos perdidos? Indudablemente, a medida que aumentaba el aguacero, golpearon la puerta del arca, pero la puerta estaba cerrada, ya no había salvación. El Tanaj nos dice en Bereshit 7:11, Yahweh no tuvo que crear agua para el diluvio, sencillamente tomó el agua que colocó arriba y lo bajó, y el agua que había colocado abajo lo trajo a la superficie, llenó el planeta con agua, como había estado antes de la semana de la creación. Y fíjense cómo el Tanaj lo describe. El año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Imagínense cataratas en los cielos. ¿Usted alguna vez ha visitado una catarata? Hay una catarata muy famosa en los Estados Unidos llamado las cataratas del Niágara. ¡Qué tremendo es eso! Impresionante. Uno se acerca y el agua ruge. Rugen como león las cataratas. Uno no entiende lo que le dice su compañero. Pero imagínense, cataratas así en todo el planeta. En Japón, el 11 de marzo del 2011, hubo un terremoto seguido por un tsunami. ¿Se acuerdan de esa noticia? Cuando la gente vio estas imágenes pensó que era una película de Hollywood, porque uno veía árboles, automóviles, gente, muebles, entrando 1,5 kilómetros a tierra que antes eran secas, arrasando con todo lo que había. Pero eso fue solamente en Japón. Imagínense lo que pasó en el diluvio. Salió agua del suelo con tanta presión que formó géiseres por todo el planeta. Las rocas se partieron y salió agua con violencia. En unas cuantas horas las viviendas comenzaron a flotar. Fue algo espantoso. Ahora la pregunta, ¿dónde estaba Hasatán durante el diluvio? Mojándose en la lluvia. Yahweh lo obligó a quedarse sobre la faz de la tierra. Y alguno va a decir, ¿cómo sabes eso, amiguito? Te explico. Antes de la semana de la creación, dice Bereshit que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y sin forma. Y la tierra estaba cubierta ¿de qué? De agua. ¿Saben que el mundo va a volver a esa condición en el futuro? Yirmeyá 4:23 nos dice, miré a la tierra y he aquí que estaba desordenada y sin forma. La misma expresión de Bereshit 1. Y a los cielos y no había en ellos luz. Había
¿había luz en los cielos el primer día de la creación? No, no había. Por eso Yahweh dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces mire lo que dice aquí. Miré a la tierra y he aquí que estaba desordenada y sin forma, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Entonces en el futuro la tierra va a volver nuevamente a su estado primigenio, antes de explotar en 1000 pedazos. Ahora, ¿qué va a pasar con Hasatán durante el milenio? Será llevado al abismo. ¿Y qué es el abismo? Un océano primigenio. Eso lo explicamos en anteriores capítulos. Ahora preste atención. Si Hasatán será llevado al abismo en el milenio, quiere decir que en el diluvio, cuando el abismo salió a la superficie e inundó la tierra, Hasatán fue obligado a quedarse sobre la faz del abismo. ¿Para qué? Para que vea toda la ruina que había causado sobre la tierra. Entonces no es conjetura pensar que durante el diluvio, Hasatán fue obligado a quedarse sobre la superficie de las aguas. Elohim le dijo, mira lo que tú has causado. Has hecho que el planeta vuelva a su condición primigenia. Ahora bien, Yahshua se refirió al diluvio y dijo que se iba a repetir esa condición. Saben que en el idioma griego existen 3 palabras que se traducen como lluvia. Una de las palabras es pótamos, de donde se deriva la palabra potable. De pótamos viene también la palabra hipopótamo. Hipo significa bajo, hipótamo es agua. Entonces hipopótamo es una criatura bajo el agua. Pótamos es la palabra común para lluvia, pero hay una palabra en el Tanaj que se usa exclusivamente para el diluvio de Noah. Es la palabra hebrea mabul. Su equivalente griego es cataclismo. ¿Existe esa palabra en el español? Sí. El diluvio fue un cataclismo global. Ahora vayamos a Matillá 24 del 37 al 39 para conectar más cosas. El texto nos dice, mas como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Eso significa que estaban llevando una vida rutinaria. Y ahora quiero que note la palabra hasta. Se usa 2 veces, aparece 2 veces y marca 2 puntos de tiempo. Entonces dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noah entró en el arca. Ese es el primer punto de tiempo. Y luego dice, y no conocieron qué cosa, hasta que vino el diluvio. ¿Y cuándo pasó eso? El primer hasta es cuando se cierra la puerta, y el segundo hasta es cuando viene ¿qué? El diluvio. No entendieron. Los que estaban afuera no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué fue lo que no entendieron hasta que vino el diluvio? Que estaban perdidos. ¿Cuándo supieron que estaban perdidos? Cuando comenzó a llover. ¿Sabían que estaban perdidos durante esos 7 días? No. Ahora, Yahshua dijo que iba a venir como ladrón. ¿Qué significa la venida de Yahshua como ladrón? Significa que la puerta se va a cerrar y la mayoría de la gente en el mundo va a estar inconsciente de que la puerta se cerró. ¿Cuándo van a descubrir que la puerta se cerró y están afuera? Cuando vean al Mashiach viniendo en las nubes. Pero ya es demasiado tarde. Y fíjense que Yahweh siempre primero cierra la puerta y después viene la destrucción. Ustedes pueden ver varios casos en el Tanaj donde Yahweh primero cierra la puerta. Pasa un tiempo y entonces viene la destrucción. Por ejemplo, en la Babilonia de Belsasar, cuando él estaba haciendo su banquete, primero Yahweh anunció la escritura en la pared, lo pesó en balanza y cerró la puerta.
puerta. Y luego, después de un tiempo, esa misma noche fue muerto Belsasar, y el reino pasó a los medos y persas. Pero Yahweh lo anunció antes, se cerró la puerta antes. Podríamos decir lo mismo de Sodoma y Gomorra. ¿Hubo una puerta en Sodoma y Gomorra antes de su destrucción? Sí, ustedes lo recuerdan, que en una noche todos los varones de la ciudad, incluyendo jóvenes y viejos, se reunieron alrededor de la casa de Lot y le dijeron: sácanos a tus 2 huéspedes porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Estos depravados sodomitas querían probar lo que Judas llama carne extraña, y dice que hacían violencia a Lot. Y los 2 malachim tomaron a Lot y lo metieron en la casa. ¿Y qué hicieron? Cerraron la puerta. Cuando la puerta de Lot se cerró, estaba sellado el destino de Sodoma y las ciudades de la llanura. Por eso nosotros tenemos que encomendarnos a Yahweh y tener una comunión íntima con Elohim. Que nada ni nadie sacuda nuestra emuná. Busquemos la puerta estrecha y entremos por ella. Yohanan 10:9 nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo, Yahshua, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.